Comenzamos esta historia con Rigsby, que no está nada contento con lo que ve en el cuerpo. Algo en la escena lo inquieta profundamente y sabe que cuando Jane lo vea, todo va a empeorar. Intenta prepararse mentalmente, pero no sirve de mucho. Jane se acerca, observa el cuerpo y en cuanto procesa los detalles, estalla por dentro. Es una mujer joven brutalmente asesinada, cortada con precisión, con el sello inconfundible de Red John. Su sangre ha sido utilizada para pintarle las uñas de los pies, un detalle macabro que confirma sin dudas la identidad de aquel asesino. Jane está convencido de que es Red John y que eligió dejar el cuerpo en un parque estatal solo para asegurarse de que él estuviera al frente del caso, como si lo estuviera provocando directamente, como si quisiera recordarle que sigue ahí observándolo. Mientras aún procesan la escena, un ruido rompe el silencio del lugar. Un avión sobrevuela lentamente el cielo y va dejando una estela que, poco a poco, se transforma en la clásica sonrisa de Red John, dibujada con humo sobre sus cabezas. Es un mensaje claro, un desafío directo, una burla pública que deja a todos paralizados durante unos segundos. Jane observa el cielo con una mezcla de rabia, impotencia y determinación. Sabe que Red John está jugando con él, empujándolo cada vez más al límite. Más tarde, en la residencia Plaskett, Jane y Lisbon visitan a los padres de la víctima. El sheriff del condado los acompaña y comenta de forma casual que el chicle de nicotina que mastica tiene un sabor horrible. Están desesperados por encontrar a la otra hija gemela antes de que sea demasiado tarde. El padre, con la voz rota por la angustia, pregunta si creen que Maya también está muerta. Jane responde de inmediato que sí, sin suavizar la verdad. Lisbon intenta corregirlo, diciendo que todavía mantienen un poco de esperanza, pero Jane, sin filtro, añade que no mucha. La tensión en la habitación se vuelve casi insoportable. Jane analiza la situación y llega a una conclusión inquietante. Cree firmemente que es obra de Red John, pero nota que hay alguien más involucrado, porque el asesino ha cambiado demasiado su forma habitual de actuar. Normalmente mata en las casas de las víctimas y nunca había atacado gemelas. La última vez que rompió su propio patrón fue por algo personal, para castigar a Jane. Por eso está convencido de que ahora Red John o bien conoce a la familia o bien conoce a alguien muy cercano a ellos. Mientras tanto, Van Pelt entrevista al piloto del avión que dibujó la sonrisa en el cielo. Descubre que el encargo fue realizado por internet a través de una empresa llamada RG Solutions, lo que refuerza aún más la sensación de que todo ha sido planeado con meticulosa frialdad. Jane regresa a hablar con los padres. Les explica que ha notado diferencias claras entre las gemelas. Emma, la víctima, era más oscura, más temperamental, más impulsiva, mientras que Maya era más cauta, conservadora y reservada. Le dice esto porque deja claro que no tiene mucho sentido mentirle, que puede percibir esas cosas con facilidad. Luego señala que la madre suele seguir la postura de su esposo y sin rodeos la acusa de tener problemas con el alcohol. La provocación da resultado y la mujer reacciona con enojo, dejando salir verdades que hasta un momento había estado ocultando. Entre lágrimas y rabia, confiesa que sus hijas de 19 años se habían metido recientemente en el mundo de las sustancias y que Maya estaba involucrada con un pequeño ladrón llamado Mace, a quien el sheriff local Hardy conoce muy bien. El equipo se dirige hasta la casa del muchacho. Apenas llegan, un perro feroz intenta espantarlos, ladrando con agresividad. En medio del alboroto, Mace logra escapar por la parte trasera y huye a toda velocidad. Jane observa el animal y comenta que se trata de un perro extremadamente leal, capaz de seguir a su dueño hasta las últimas consecuencias. Cho y Rigsby, por su parte, siguen la pista de RG Solutions y llegan hasta un apartado postal. La mujer que los atiende se niega a permitirles revisar el contenido sin una orden judicial, lo que frena momentáneamente el avance de la investigación. De vuelta en la casa de Mace, liberan al perro y lo siguen, confiando en su instinto. El animal corre decidido hacia un viejo cobertizo cercano, donde finalmente encuentran al muchacho escondido, temblando, completamente superado por el miedo. En la sede del FBI, Jane interroga a Mace. Él asegura no saber nada sobre lo ocurrido con las gemelas y dice que no estaba durmiendo con ninguna de ellas.
Jane le deja claro que sabe que está mintiendo. Le confiesa que tiene un interés personal en el caso y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para obtener toda la verdad. Desde la sala contigua, Minelli observa la escena y considera que Jane ha ido demasiado lejos al insinuar que podría matarlo. Lisbon promete que lo mantendrá bajo control. La presión finalmente funciona y Mace empieza a hablar. Admite que estaba saliendo con Emma. Cuenta que meses atrás recibió una llamada de un hombre con voz suave y tranquila que le ordenó mantenerse alejado de ella si no quería sufrir las consecuencias. Ignoró la amenaza, pero semana después despertó junto a una cabeza de cerdo colocada en su cama como advertencia. Jura que nadie sabía de su relación con Emma, lo que hace que el caso se vuelva todavía más inquietante. Jane y Lisbon regresan a la casa de los Plaskett, donde también se encuentra Drake, el hermano mayor. La madre está bebiendo. Preguntan cómo Drake supo lo de Mace para contárselo a su madre. Él dice que escuchó a las chicas hablar de él un mes atrás. Jane, cada vez más alerta, sube al dormitorio de las gemelas. Examina cada rincón, busca escondites, revisa las cortinas y entonces descubre algo estremecedor. Una cámara, un micrófono y un transmisor ocultos entre los pliegues de la tela. Alguien los estuvo vigilando. Jane regresa al salón y le pregunta a Drake sobre sus habilidades con la electrónica. El padre interviene y menciona que 8 meses atrás sufrieron un robo en la casa y que lo denunciaron a la policía. Todas las piezas empiezan a encajar lentamente, formando un rompecabezas cada vez más siniestro. Cho y Rigsby se preparan para abrir finalmente el apartado postal de RG Solutions. Jane los llama justo en ese momento, atento a cada movimiento, consciente de que cualquier detalle puede ser clave. Adentro encuentran un único sobre dirigido a un tal Roy Tagliaferro. Es una carta escrita por una mujer llamada Rosalind, en la que expresa su esperanza de que algún día él regrese, a pesar del trato cruel que recibió. Las palabras transmiten una mezcla de amor, dolor y dependencia emocional. Jane lee la carta con extrema atención y casi de inmediato su intuición se enciende. Está convencido de que Roy Tagliaferro es Red John. La forma de escribir, el tono, el contenido emocional, todo encaja con el perfil psicológico que él ha estudiado durante años. Para Jane no hay dudas, está más cerca que nunca. Siguiendo esa pista, el equipo visita a Rosalind Harker, la autora de la carta. Descubren que es ciega. Jane se presenta y con cautela le explica que creen que Roy podría ser un asesino en serie. Ella entra en pánico, lo niega con desesperación y huye hasta su habitación, encerrándose con llave, incapaz de soportar esa posibilidad. Jane no la presiona de inmediato. Del otro lado de la puerta le habla con calma, le cuenta sobre Emma y Maya, sobre los crímenes y también le revela que Red John asesinó a su esposa y a su pequeña hija. Es una confesión dolorosa pero necesaria. La crudeza de sus palabras atraviesa la barrera del miedo de Rosalind. Finalmente, la puerta se abre. Jane entra y observa la habitación con atención. Las paredes están casi completamente vacías, salvo por un único detalle que le eriza la piel, la sonrisa característica de Red John dibujada en la pared. La contempla en silencio, absorbiendo su significado. Rosalind, ajena a lo que ese símbolo representa, insiste en que Roy es un buen hombre. Jane decide seguirle el juego, sugiriendo que quizás Roy solo esté usando la identidad de Red John. Prefiere mantenerla tranquila, obtener información sin romper del todo su frágil equilibrio emocional. Ella le sirve té y relata cómo se conocieron. Roy apareció un día diciendo que su coche se había averiado cerca y que necesitaba usar el teléfono. Comenzaron a hablar, se sintieron cómodos y él terminó quedándose 2 días. Luego iniciaron una relación que duró 5 meses. Nunca le dijo a qué se dedicaba. Jane escucha cada detalle, atento incluso a las pausas, a los silencios, al tono de su voz. Cuando Jane le pregunta por el contenido de la carta, Rosalind explica que Roy se fue un día y jamás regresó. Eso ocurrió 6 meses atrás. Lo describe como un hombre de poco menos de 1,80 m, de cabello corto y lacio, voz suave y buenos modales. Le gustaba la música de Bach,
Fumaba mucho y una vez le llevó un elefante de peluche como regalo. Solo una persona más lo vio alguna vez, un amigo que llevó a cenar por acción de gracias. Su nombre era Dumar. Minelli ordena de inmediato a Cho y Rigsby que sigan la pista del elefante. Mientras tanto, Van Pelt intenta rastrear el nombre de Roy Tagliaferro, pero no obtiene ningún resultado. Minelli le sugiere buscar la traducción del apellido. Descubren que significa cortar hierro. Van Pelt amplía la búsqueda con ese dato y finalmente encuentra una empresa llamada Cut Iron Properties. Antes de partir, Rosalind se sienta al piano y toca para Jane en la oscuridad. La música llena la habitación, creando una atmósfera íntima y melancólica. Jane, conmovido, escucha en silencio, luchando por contener las lágrimas. Por un instante, el dolor de su pasado, la pérdida de su familia y la obsesión que lo consume parecen mezclarse en una sola emoción difícil de soportar. Con la nueva pista, Jane y Lisbon se reúnen con el sheriff Hardy, que sigue mascando su chicle de nicotina sin parar. Le explica lo de Cut Iron Properties. Lisbon insiste en conseguir una orden judicial antes de actuar, pero Jane se niega a perder tiempo. Está convencido de que Red John no terminará sentado frente a un juez, que su destino es otro. Lisbon, harta de su actitud, estalla. Le reprocha su egoísmo, su obsesión, su forma de actuar impulsada por el orgullo herido. Furiosa, se marcha para conseguir la orden. Jane, sin embargo, logra convencer al sheriff para que lo lleve directamente al lugar. Mientras tanto, Cho y Rigsby investigan las tiendas cercanas a la casa de Rosalind. En la 11ª tienda de conveniencia tienen suerte. Ahí vendieron el elefante de peluche y todavía conservan la grabación de la cámara de seguridad. Al revisar la cinta quedan helados. En la imagen aparece claramente el sheriff Hardy comprando aquel elefante. Sin poder contactar ni con Lisbon ni con Jane, intentan alertarlos de inmediato, pero no obtienen respuesta. Jane y Hardy llegan a la propiedad de Cut Iron. El lugar es amplio, silencioso, rodeado de campos abiertos. La atmósfera es opresiva, cargada de una tensión invisible. Hardy guía a Jane hasta un granero. Mientras avanzan, lleva una enorme escopeta colgada del hombro, aparentemente con naturalidad, aunque su rigidez corporal delata nerviosismo. Dentro del granero, Jane insiste en abrir una puerta que no cede. Detrás de ella, sin que lo sepa, Red John observa cada movimiento. Hardy encuentra una trampilla en el suelo y la abre, revelando una escalera que conduce a una habitación subterránea. Jane desciende primero. Hardy lo sigue con la escopeta preparada. Jane avanza lentamente por el sótano, con cada paso cargado de tensión. El aire es frío y húmedo, y el silencio se vuelve casi insoportable. Hardy baja detrás de él con la escopeta apoyada despreocupadamente sobre el hombro, aunque su mirada está alerta, calculadora. Jane se detiene frente a una pared y observa una pequeña grieta. Se inclina, mira a través de ella y su respiración se acelera al instante. Al otro lado ve a Maya, viva, asustada pero ilesa, encerrada en una habitación improvisada. El alivio inicial dura apenas unos segundos. Detrás de él, el sonido seco del arma al ser montada corta el aire. Jane se gira lentamente. Hardy apunta directamente a su pecho y durante un instante Jane parece sorprendido, pero enseguida su expresión se vuelve casi serena, como si hubiera estado esperando ese momento por mucho tiempo. Hardy le pregunta si recuerda el nombre de Orville Tanner, el primer cómplice de Red John, arrestado 10 años atrás y muerto en prisión. Jane asiente. Hardy entonces revela su verdadera identidad. Él es Dumar, el hijo de Orville y un amigo cercano a Red John. Le explica que Red John le entregó a Maya, la mujer que ama, como recompensa y que a cambio él se encargó de conseguir a Emma. También confiesa que Red John quería a Jane, que tenía planes especiales para él, pero que Rosalind arruinó ese propósito al interponerse sin saberlo. Antes de que pueda continuar, el sonido de unos pasos apresurados resuena en la escalera. Lisbon aparece con el arma en alto, apuntándole directamente. Hardy comprende en ese instante que ha sido engañado, que Lisbon nunca fue por la orden judicial. Jane la mira con furia contenida. Le reprocha por haber llegado antes de que Red John apareciera.
Siente que, una vez más, la oportunidad de atraparlo se le escapa de las manos. Explica que supo que Hardy era el traidor cuando Rosalind mencionó que Dumar fumaba mucho, y al ver al sheriff masticar chicle de nicotina de forma constante, todo encajó. Revisa las paredes y encuentra una cámara oculta que transmite en directo. En algún lugar, Red John los observa. La situación se descontrola en segundos. Hardy intenta resistirse, se abalanza contra Lisbon y ambos caen al suelo en una lucha violenta. Cho, Rigsby y el resto del equipo irrumpe justo a tiempo para ayudar a reducirlo. Finalmente, logran inmovilizarlo, mientras Jane observa la escena con la certeza amarga de que Red John, una vez más, ha escapado. Liberan entonces a Maya, que rompe a llorar al verse a salvo. La llevan afuera, donde sus padres la esperan desesperados. El reencuentro es desgarrador. Abrazos, gritos, lágrimas, una explosión de emociones que contrasta brutalmente con el vacío que siente Jane. Observa la escena de cierta distancia, recordando la familia que le fue arrebatada y el reencuentro que él jamás tendrá. En la habitación subterránea, Jane recorre el lugar con la mirada. Todo indica que Red John estuvo ahí hasta hace muy poco. La sensación de estar siempre un paso atrás lo frustra profundamente. Él está convencido de que Hardy no hablará, de que protegerá a su hijo hasta el final. Discute con Lisbon, le recuerda que habían acordado que ella esperaría. Le confiesa que si Hardy lo hubiera matado, al menos habría servido para llevarlo hasta Red John. Y Lisbon estalla. Le dice que su deseo de morir es egoísta, que hay personas que se preocupan por él, que su vida vale, aunque él no lo vea. Jane no responde. Simplemente se da la vuelta y sale al exterior, intentando recomponerse un poco. Afuera, mientras trasladan a Hardy en una camilla, este recupera la conciencia por unos instantes. Con un movimiento rápido y casi imperceptible, logra sacar una llave de su cinturón, soltarse las esposas y arrebatarle el arma a un agente. Dispara sin dudar, matándolo al instante. Apunta directamente a Lisbon, que queda paralizada al verse en la mira. Un disparo rompe el silencio y Hardy cae al suelo. Jane permanece inmóvil con la escopeta aún humeante en las manos. La deja caer lentamente y corre hacia el cuerpo. Se arrodilla a su lado, desesperado por obtener una última pista. Hardy, con una sonrisa burlona en los labios, apenas alcanza a pronunciar el nombre de Red John antes de llevarse un dedo de los labios, pidiendo silencio y morir riendo. Jane se queda ahí observándolo, sabiendo que su única conexión directa con Red John acaba de desaparecer para siempre. Más tarde, Maya se reúne definitivamente con sus padres. La familia se abraza con fuerza, agradecida por el milagro de tenerla vuelta. Jane lo contempla en silencio, con una mezcla de tristeza y aceptación, consciente de que ese tipo de felicidad ya no le pertenece. El caso se cierra, pero la herida permanece abierta. En el epílogo, Jane camina solo por un campo tranquilo. Arranca una naranja de un árbol, la sostiene entre sus manos y la huele con atención. Cierra los ojos por un instante, dejando que ese aroma simple y puro lo envuelva. En medio de tanto dolor, encuentra en ese gesto pequeño una razón para seguir adelante, un recordatorio de que todavía existen cosas sencillas que vale la pena amar, incluso después de haberlo perdido todo. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo los casos y los episodios uno por uno, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.